Y hoy yo quisiera hablar de una de las últimas frases que el Señor dijo en la cruz, que es consumado es. Esto lo podemos encontrar en Juan 19:30. Pero, pero antes de entrar en lo que es la frase consumado es, me gustaría darle un contexto a lo que significa la frase para que la podamos entender de una mejor manera. Y, y el contexto que le quiero dar es hacer hincapié primeramente en que todos somos deudores. Eh, la palabra de Dios nos explica y nos enseña de que todos nosotros tenemos una deuda contra Dios. Todos nosotros, sin importar si somos cristianos, si no somos cristianos, si vamos a la iglesia, si nunca fuimos a la iglesia. La palabra de Dios nos explica que absolutamente todos en esta tierra alguna vez tuvieron actitudes contrarias a lo que es la voluntad de Dios. Todos somos envidiosos, todos somos mentirosos, todos criticamos y todos somos pecadores. Todos hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Tanto en Romanos como en Juan, ahí puse algunas citas bíblicas, Romanos 3:10, Romanos 3:23, Juan 8 del 1 al 10, lo que nos va a decir es esto, es que nosotros somos pecadores, y que si nosotros decimos que nosotros no tenemos pecados, lo único que hacemos es mentir, porque no hay persona que haya pisado la tierra, excepto Jesús, que no haya pecado. Y, y la palabra de Dios también nos dice que al nosotros ser pecadores, lo que nosotros hacemos en ese momento es adquirir una deuda en contra de Dios. Y la palabra dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Esa deuda que nosotros generamos se paga con muerte, se paga con condenación. Ahora bien, nosotros tenemos una deuda que adquirimos por nuestra rebelión, por nuestros pecados en contra de Dios. Y lamentablemente las deudas se tienen que pagar de alguna forma. Si nosotros le debemos al banco, si nosotros le debemos a alguna empresa de servicio, tenemos que pagar esa deuda. Si no, nos van a intimar, si no, nos van a cortar el servicio. Y con Dios es igual. Si nosotros generamos una deuda, esa deuda de alguna forma se tiene que pagar. Y Dios tenía 4 caminos para tomar en el momento de la deuda. El primer camino que tenía era mirar para otro lado. Decir, bueno, justo no vi que Gonzalo pecó, no me enteré que Gonzalo pecó. Pero todos nosotros sabemos que eso es totalmente imposible, porque Dios no puede mirar para otro lado. Él es omnisciente y Él es omnipresente. Él está en todos lados y Él sabe todo, Él siente todo y no hay nada que se pueda escapar de su poder. Entonces, esta posibilidad no era posible. El segundo camino que tenía era que, aún sabiendo de nuestras faltas, nuestros pecados, Dios los ignorara. Dice, bueno, no importa, lo que hizo Gonzalo no pasa nada, dice, ya lo vamos a dejar pasar. Pero también sabemos que esto es imposible, porque Dios es santo y porque Dios es justo. Y si Dios en su palabra dice que la paga del pecado es la muerte, Él no puede hacerse el distraído y decir, vamos a dejarlo pasar. Así que esto tampoco era una posibilidad. Otro camino, el tercer camino, era que Dios hace que paguemos sí o sí. Dios nos intima y nos dice, vos tenés que pagar sí o sí. Y vos pecaste y tu paga es la muerte y estás condenado. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Dios no quiere condenarnos por nuestros pecados. Segunda Pedro 3:9 nos va a decir que Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Así que podemos decir que esta tampoco era una opción. Y en este caso quedaría una última opción, un último camino, que ese camino sería que Dios transfiera la deuda a otra persona, que no la paguemos nosotros, que la pague alguien más. Y eso es lo que pasó. Dios transfirió la deuda y hizo que Jesús pagara nuestras deudas. Quiero que leamos ahora sí lo que dice
el pasaje de Juan en el capítulo 19. Yo elegí la Reina Valera contemporánea, pero es muy similar a la versión 60. Dice, después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es. Más cerquita. Es muy interesante cuando uno ve lo que quiere decir consumado es en su palabra original. La palabra original para consumado es tetelestai, que es una palabra en griego. Más Lucado, en uno de sus libros, explica que tetelestai era una expresión bancaria que se utilizaba para el final de una deuda. Cuando vos pagabas la última cuota, en el banco te decían tetelestai. Se terminó, pagaste lo último, ya no hay nada más que pagar. Y es interesante que Jesús, en el momento de instantes antes de morir, lo que él exclama es tetelestai, como que diciendo, ya está todo pago, no hace falta agregar nada más, la deuda está totalmente saldada. Y me gustaría que en el momento de compartir del vino y del pan, podamos reflexionar en esto, ¿no? Que Jesús en la cruz cargó todos nuestros pecados, esa deuda que nosotros teníamos, Él la tomó y él la llevó hacia la cruz. Primera Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Él mismo llevó su cuerpo todos nuestros pecados al madero, dice Primera Pedro 2:24. Y Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Jesús en ese día, en aquel día en la cruz, lo que hizo fue tomar todos nuestros pecados, ponerlos sobre sus hombros y caminar hacia la cruz. En segundo lugar, en la cruz Jesús tomó la copa que nos correspondía a nosotros. Cuando Jesús ora en Getsemaní y le dice a Dios que le gustaría que haga pasar de sí esa copa, pero que no se haga su voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Yo siempre creí que cuando Jesús hablaba de la copa, hablaba del momento de la muerte. Y leyendo comentarios bíblicos y estudiando un poco sobre esto, me di cuenta de que lo que Jesús estaba tratando de decir cuando dice que pase la copa, no era el hecho de la muerte o de la crucifixión o del sufrimiento físico, sino que cuando habla de la copa, está hablando de la ira de Dios y de la condenación de Dios, y de algo que Jesús nunca jamás había sentido. Nunca había sentido pecado, nunca había sentido lo que es hacer algo mal. Y él sabía que en ese momento iba a cargar con el pecado de todos nosotros y que la ira de Dios iba a recibir. Leyendo comentarios bíblicos, se puede ver que la copa de Dios, en lo que es el largo de todo el Antiguo Testamento, siempre simboliza la ira de Dios. Y Jesús sabía que esa copa que tenía que tomar era la copa que nos correspondía a nosotros. Y Él la tomó en nuestro lugar. En la cruz Jesús pagó por todas nuestras deudas. Y para siempre. El tetelestai es, no hay que agregar nada más. Me gustaría terminar tratando de graficar esto de alguna forma y leyendo un libro en esta semana, una frase de un pastor estadounidense, lo describe de esta manera. Dice que un predicador lo describió como si vos y yo estuviéramos parados a unos escasos 90 metros de una represa de agua de 15.000 metros de alto por 15.000 kilómetros de ancho. Y de repente esa represa se rompe y un torrente de agua se abalanza sobre nosotros. Imagínense esa imagen, ¿no? Estamos ante una represa y de repente se rompe y vienen litros y litros y litros y litros de agua sobre nosotros. Y justo antes, cuando está a punto de alcanzarnos, se abre la tierra,
frente al lugar donde estamos nosotros y se traga toda el agua. En la cruz, Cristo vivió toda la copa de la ira de Dios, y cuando acabó la última gota, dio vuelta la copa hacia abajo y exclamó, consumado es. Ese consumado es significa eso. Toda la ira que nosotros merecíamos, toda la ira que nosotros teníamos que pagar, Jesús en ese momento en la cruz la absorbió por nosotros y dijo, la cuenta está saldada. Me gustaría terminar haciendo una oración. Gracias, Señor, te damos por la posibilidad de poder compartir en familia, Señor, de este momento, de esta cena del Señor. Y, Señor, en este momento queremos reflexionar y queremos agradecerte por ese sacrificio inmenso que hiciste por nosotros. Señor, gracias por tomar nuestro lugar en esa cruz, Señor, por pagar una deuda que para nosotros lo único que hubiera significado era condenación, Señor, y gracias a tu sacrificio, gracias a que vos pudiste pagar esa deuda, Señor, gracias a la gracia, gracias a tu regalo, nosotros hoy podemos disfrutar de una realidad alternativa, Señor, podemos disfrutar de la salvación y podemos disfrutar de la vida. Señor, cuánto te agradecemos por ese sufrimiento que tuviste que pasar por cada uno de nosotros, por nuestra culpa. Y Señor, en este momento, cuando compartamos de los símbolos, queremos recordar y hacer memoria de eso que sufriste por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Gonzalo. Qué hermoso pensar que el Señor cargó sobre sí todo nuestro mal. Y vamos a tomar del pan, que nos recuerda y hacemos memoria del cuerpo maltratado por el Señor en la cruz. Yo le voy a pedir que habilite el micrófono a Oscar Meschini para que él pueda dar gracias por el pan que vamos a compartir juntos. Oscar, por favor. Me parece que ha tenido algún problema el flaco. Le pido a Carlitos, que lo veo ahí en pantalla, si podés, Carlitos Rodríguez, habilitar el micrófono y dar gracias por el pan. Gracias porque tu gracia es sublime, tu gracia es eterna, y aún en las situaciones límites y de desesperación y de angustia, tú siempre estás a nuestro lado. Y vemos la cruz, que ha sido esa misma situación de soledad, de desespero, y aún así el Padre te tendió la mano y entendemos que nuestro Padre cuida a su iglesia, cuida a sus hijos. En esta hora recordamos esa obra magnífica y redentora, la obra de Jesucristo, y vemos en ella la posibilidad de salvación, y más en este momento en todo el mundo donde hay una reflexión máxima sobre lo que hace Dios y todo lo que puede hacer a partir de esperar en Él. Gracias porque podemos confiar en un Dios grande, poderoso, que cuida a sus hijos, y tomamos este pan sabiendo de que lo hacemos en libertad y en comunión por la sangre de Jesucristo. Amén y amén. Dijo aún que no se corta.
Y ahora también vamos a dar gracias por la copa que nos representa la sangre del Señor Jesús derramada, en la cruz. Y lo veo a Luisito Mirabelli, le pido que pueda dar gracias por la copa que vamos a tomar. Luisito. Padre nuestro, gracias te damos por estos momentos que juntos podemos vivir. Gracias por la unión que en ti podemos disfrutar. Te agradecemos porque todo esto es por la obra de la cruz en nuestro favor. Gracias porque un día pudimos aceptar esto que tú hiciste en la cruz y gracias que por tu gracia hoy podemos estar vivos y podemos recordar esa obra en nuestro favor. Te agradecemos, nuestro Dios, por tanto amor, por tanta misericordia, por tu paz y por todo lo que tú nos das a través de la cruz. Gracias de corazón te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomemos la copa, hermanos. Damos gracias al Señor por este momento. Yo no sé si se va a cortar o no la transmisión porque nos dan un tiempo estipulado, pero me gustaría saber si todos pudieron disfrutar de este tiempo, levantando la mano, todos los que disfrutaron de la presencia del Señor, les pido que levanten la mano si me están escuchando y damos gracias al Señor. Una alegría ver a Mirta Tesey, también la vemos a Estela Heredia y estoy tratando de ver a todos los que hemos participado, Luisito y Mabel. Pueden bajar su mano, Dios les bendiga. David Rodríguez, que el Señor te bendiga, Chachi, allá donde estás, y que puedas recibir la bendición del Señor. Pudo conectarse también Antonella y Carly con sus chiquitas. Y hermanos, gracias a Dios por tener este medio y deseamos que pronto podamos hacerlo como lo hacemos habitualmente. Reitero que vamos a pasar, no sé si todo o una parte, a quienes no pudieron comunicarse porque no tenían la tecnología para hacerlo. Dios nos bendiga